les quería mostrar este ejercicio, ¿sí? Vamos a resolverlo y, y a tratar de abordar lo último que nos está preguntando. Dice que tenemos un compuesto de fórmula molecular, esta, ¿sí? Carbono 5, hidrógeno 10, oxígeno. ¿Alguien, por favor, me calcula el IDH de esta fórmula para ver cuántas insaturaciones tenemos? Da 1. Da 1. Bien. Entonces la molécula esta tiene una insaturación. Y luego vamos a completar esta tabla con la información que tenemos acá en el espectro, ¿sí? Tenemos primero, yo siempre empiezo de derecha a izquierda, pero ustedes háganlo como les parezca. Aproximadamente a 0,98 tenemos un triplete, ¿sí? Que integra para 3. Recuerden que este número acá arriba es el análogo a la altura del trazo, ¿sí? Que nosotros teníamos en el otro problema, ¿sí? Entonces integra para 3 hidrógenos. Ya sabemos que integra para 3 hidrógenos. Después tenemos en 1,6, tenemos un sexteto que integra para 2 hidrógenos, que sería este. Fíjense que en el zoom de la señal se nota que tenemos 6 picos. Luego a 2,14 tenemos un singlete que integra para 3 hidrógenos. Y por último tenemos a 2,4 un triplete que integra para 2 hidrógenos, ¿sí? Esta es toda la información que nosotros tenemos en el espectro, además de la fórmula molecular. Si ustedes se fijan, hacen la cuenta acá, tenemos 10 hidrógenos, ¿sí? Entonces ya tenemos todos los hidrógenos de la molécula. Esto quiere decir que vamos a tener 4 carbonos distintos, porque estos hidrógenos, en principio, si es una molécula convencional, vas a tener los hidrógenos sobre carbono, y además tenemos un quinto carbono y un oxígeno. Y además tenemos una insaturación. Entonces probablemente vamos a tener un carbonilo. Para poder confirmar esto, necesitaríamos tener el espectro de carbono 13, ¿sí? Como no lo tenemos, vamos a asumir, ¿sí? Que podría ser una de las posibilidades que tengamos que esa insaturación corresponda a un carbonilo. Entonces vamos a construir los fragmentos que tenemos. Tenemos acá un CH3, un CH2, un CH2. Y acá tenemos, perdón, este es un CH3. Y acá tenemos otro CH2, ¿sí? Bueno, en este caso la molécula no es muy compleja. Vamos a construir la molécula y vamos a ver si se corresponde con los acoplamientos que tenemos y con los desplazamientos químicos que tenemos. Vamos a empezar por cuál va a ser de estos 4 grupos de hidrógenos la señal más protegida. El metilo que está unido al CH2. Claro, este va a ser el metilo de un el metilo del extremo de la cadena, lejos del carbonilo. Es correcto, esto tiene un desplazamiento químico característico de metilos, ¿sí? El efecto de la presencia del carbonilo no se siente sobre este metilo. Luego debería venir la señal de este CH2, ¿sí? Que debería estar más protegida que la señal de este CH2, ¿sí? Este debería ser la señal 2, este debería ser la señal 3. ¿Por qué más protegido? Porque está más lejos del carbonilo. Y nos dice el espectro que es un sexteto. Y fíjense, acá tenemos otra vez lo que habíamos estado hablando hoy. En este caso, la señal de estos dos hidrógenos se acopla igual con este CH2 y con este CH3. Es decir, que como el J es igual, el efecto sobre esta señal es que la señal se parte en 6, porque tiene 5 hidrógenos vecinos. En este caso, experimentalmente vemos que si bien no son exactamente equivalentes estos dos grupos de hidrógenos, tienen el mismo J, por lo tanto, parten la señal en un sexteto,
¿sí? En un sexteto convencional. Luego tenemos la señal... Sí, decime. ¿La señal 3 no sería la del metilo unido al carbonilo? Sí, perdón. Sí, justo iba a decirles eso y sí, me di cuenta que está mal. Esta es la señal 3 y esta es la 4, que es la que integra para 2. Sí, muchas gracias. José, Sí, tengo una duda decime. con el tema de la multiplicidad. Sí. ¿Cuándo se utiliza la fórmula cuando de un lado es n más 1, que tenés que utilizarlo para, por ejemplo, en el CH2, el número 2 de la señal? Sí. Por ejemplo, cuando el de al lado es n más 1, que sería 3, y el del otro lado sería 3 más 1, que serían 4, y se multiplican. Que he visto la fórmula en el libro. No me quedó claro cuándo utilizar esa. No estoy del todo seguro de qué fórmula hablas. Yo te voy a demostrar cómo se utiliza la fórmula para este. ¿Sí? Si uno quiere calcular la multiplicidad de esta señal, lo que tiene que hacer es n más 1. Y n es la cantidad de hidrógenos. Ya sé lo que está diciendo, sí. Lo que vos decís es el caso en el cual los dos hidrógenos vecinos no los podés considerar equivalentes entre sí. O sea, que tienen J muy distintos. En este caso, el patrón de acoplamiento es sencillo y es un sexteto y responde a n más 1, que n es 5 más 1 igual 6, que te da un sexteto. ¿Por qué? Porque el J de acoplamiento con estos metilos es igual que el J de acoplamiento con estos. En el caso que vos decís es cuando este acoplamiento tiene un J1 de algún valor y este acoplamiento tiene un J2 distinto, ¿sí? Siendo el J1 distinto del J2. En ese caso tenés que usar esa fórmula que es más compleja. En el caso que nosotros estamos analizando ahora, por las características de la molécula, se cumple que J1 es igual al J2. Entonces directamente utilizás la fórmula sencilla de n más 1, como n es 5, 3 más 2, 5, n más 1 da 6. ¿Sí? Nosotros no nos vamos a meter a resolver problemas donde en realidad, a predecir el acoplamiento donde tengamos J distintos. ¿Sí? Pero Bien, es en ese caso donde los J son diferentes. Sí, porque lo utilicé con esa fórmula y me daba como que tenía que tener 12 pico en vez de 6. Claro, tenía que tener muchos más. Sí, exactamente, porque la señal en ese caso estaría primero partida por estos y después partida por estos. Se puede demostrar esquemáticamente lo que vos encontraste, pero como justo en este caso los J son iguales, la señal se parte en 6 nomás. Y es como si tuviese 5 hidrógenos equivalentes iguales. Bien, entiendo, profe. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, estábamos acá. Este otro metileno, este CH2, como bien dijo su compañera, corresponde a la señal 4, que es la que integra para 2, que está en 2,4 porque es un CH2 unido a un carbonilo. Después tenemos el CH3, que es esta señal de 2,4 que está más desprotegida que la señal del otro metilo porque es un metilo directamente unido a carbonilo. ¿Por qué el CH2 está más desprotegido que el CH3? Porque en general los CH3 siempre están más protegidos que los CH2, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un CH3 unido a un carbonilo y un CH2 unido al mismo carbonilo, el que esté más desprotegido va a ser el CH2, ¿sí? Lo pueden ver en la tabla también en la que yo les mostré, les mandé, o en cualquier otra que tengan, van a encontrar esto, que siempre los CH2 están más desprotegidos que los CH3. Y además acá lo pueden comprobar porque les están dando la integración. Bueno, en este caso la molécula es sencilla, es esta. Es una cetona, es la propanona. La 2-propanona. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, aguántenme 2 minutos que terminamos de resolver esto.
si ustedes aplican el IDH para esta fórmula, les da 1. Fíjense que el problema les está diciendo que tiene propiedades físico-químicas muy similares a la anterior, ¿sí? Eso es una manera de decirle que si el otro era una acetona, este también va a ser una acetona, ¿sí? Pero fíjense acá, tenemos patrones de acoplamiento raros, ¿sí? Vamos a decirle raros o feos, ¿sí? A ver, vamos a empezar. Empezando por la derecha, tenemos un triplete que integra para 3, que está en 0,9. Después tenemos esta señal que integra en total para 4 hidrógenos, pero nosotros no sabemos lo que es. No podemos decir que sea un triplete o un sexteto o lo que sea porque no tiene un patrón de acoplamiento limpio, ¿sí? Entonces, en esos casos lo que decimos es que es un multiplete, ¿sí? Que están aproximadamente 1,3, pero como los multipletes siempre son señales individuales acopladas que el espectro no las puede resolver, decir que está en 1,3 en realidad muchísimo sentido no tiene porque podría haber acá dentro 2 o más señales que están una encima de la otra y que el espectrofotómetro no las está resolviendo. Después tenemos en 1,58 esta señal que podríamos considerarla que es un quinteto, pero también está un poco distorsionada, que integra para 2. Luego tenemos en 2,14 un singlete, es decir, que una señal que no está acoplada con nada, que integra para 3. Y después tenemos en 2,4 un triplete que integra para 2, ¿sí? Estas dos señales son las mismas que teníamos recién en la otra molécula, ¿sí? Es un CH3 unido al carbonilo unido a un CH2. El problema viene ahora de analizar esto. Obviamente tenemos un CH3 acá al final de la cadena, ¿sí? Y después tenemos una señal que integra para 2, que es un quinteto, ¿sí? Que está bastante desprotegida. Podríamos pensar que es un CH2 que va acá al medio. Entonces vamos a ponerle número. Esta es la 1, esta es la 4, esta es la 5, esta es la 3. Y después acá tenemos un multiplete que integra para 4. No hay grupos funcionales que tengan 4 hidrógenos en esta región del espectro. Pero como nosotros vemos que no tiene un patrón de acoplamiento convencional, lo que nosotros podemos decir es que esta señal corresponde a 2 CH2 que están acoplados entre sí y que el espectro no los puede resolver, ¿sí? Entonces la señal de estos CH2 están ambas acá y es el multiplete 2, ¿sí? Entonces, fíjense, la señal de estos hidrógenos es un triplete porque tiene 2 hidrógenos vecinos. La señal de estos metilos, como son muy similares, de estos metilenos, digo, como son muy similares entre sí, las señales están acopladas con este metilo y a su vez están acoplados entre sí, ¿sí? Ahora vamos a ver en la próxima diapositiva un análisis de esto. Entonces, como dijo su compañero, la señal de esta estaría partida en un montón de señales que están todas amontonadas acá y que el espectrofotómetro no las está pudiendo resolver. Luego tenemos la señal esta 3, que es aparentemente un quinteto, porque tiene 2 y 2, 4 hidrógenos equivalentes, lo cual se correspondería con un quinteto, pero como este CH2 es bastante distinto de este CH2, es como que estas señales están queriendo, ven que están un poco más anchas que las otras, es porque estas señales están queriendo partirse también, ¿sí? Porque probablemente el J, este J1, sea un poco distinto de este J2. No son tan diferentes como para que la señal se parta y se distorsione todavía más, pero son lo bastante distintos entre sí como para que las señales aparezcan un poco más anchas. Luego tenemos la señal
de este CH2, que es un triplete porque tiene estos dos hidrógenos vecinos, ¿sí? Para este CH2 solamente tenemos este acoplamiento. Para este CH2 tenemos este y este, por eso es más complejo, este quinteto. Y por último tenemos la señal de este metilo, que no está acoplada con nada, y es esta, ¿sí? Bueno, perdón que fui muy rápido acá, pero se nos estaba acabando el tiempo y no quiero hacerlos quedar mucho más. Pero les quería mostrar esto para terminar. El problema nos pregunta que expliquemos por qué las señales de 1,33, perdón, de 1,3 y 1,58, es decir, esta señal y sobre todo esta, se observan distorsionadas. Entonces, fíjense en un ejemplo muy, muy simplificado, ¿sí? ¿Qué ocurriría cuando nosotros tenemos dos carbonos que tienen hidrógenos? Estos hidrógenos son hidrógenos vecinos, que tienen un J aproximadamente 5,5, vamos a suponer. Está en el rango característico de acoplamiento de hidrógenos vecinos, pero a su vez, esas dos señales, por su entorno químico, tienen un desplazamiento químico absoluto, no en ppm, sino en Hertz, que es, supónganse en este caso, 5, ¿sí? 5 Hz. Como está pasando con las señales de estos dos metilos, ¿sí? Estos dos metilos tienen las señales de ellos muy cerca entre sí, porque son metilos que son distintos, pero muy parecidos entre sí. Entonces tienen desplazamientos químicos en Hertz muy similares, del orden o muy próximos a la constante de acoplamiento entre ellos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se parten. Nosotros dibujamos acá como si fueran singletes, ¿sí? Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque como esta señal, vamos a suponer que corresponde a este y este corresponde a este, pero como tienen hidrógenos vecinos, esos hidrógenos vecinos van a partir las señales. En el mejor de los casos, si es un hidrógeno vecino y un hidrógeno vecino, en el mejor de los casos los van a partir en dos, ¿sí? Como cuando tenemos 2CH2, se parten en muchas más señales, como dijo su compañero recién. Pero vamos a suponer, para simplificar las cosas, que cada una de estas señales está partida en dos, ¿sí? Entonces, esta señal que estaba acá, esta diferencia sigue siendo 5 Hz, ¿sí? Y las señales se van a ir 5,5 sobre 2 para acá. Acá vamos a tener 5,5 sobre 2 y acá vamos a tener 5,5 sobre 2, ¿sí? Que es la constante de acoplamiento. Entonces, fíjense qué ocurre. Estos dos picos quedan superpuestos. Nosotros, como estamos haciendo el proceso inverso, estamos viendo los dos picos, digamos, resueltos o mejor dicho, deconvulsionados, ¿sí? Lo estamos viendo separados. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hacemos el espectrofotómetro no tiene la capacidad de deconvolucionar, perdón, esas dos señales, y lo que nosotros vamos a ver es esto, la superposición de las dos señales, ¿sí? De estas dos. Es decir, la suma de estos dos picos los vamos a ver como un pico ancho y distorsionado. En este caso es bastante sencillo porque tenemos solamente un hidrógeno acoplado con otro hidrógeno. Imagínense lo complejo que va a ser el patrón este de acoplamiento cuando tengamos más hidrógenos acá, ¿sí? Y cuando también tengamos hidrógenos, por ejemplo, del otro lado también. Imagínense lo complejo que va a ser el acoplamiento entre estos hidrógenos y estos hidrógenos con respecto a este, ¿sí? Bueno, razonen no esto, la clase igual les va a quedar grabada para que lo puedan seguir razonando, lo pueden incluso ustedes graficar. Si ustedes grafican esto y utilizan escalas para representar estas distancias, les va a dar que los picos verdaderamente se van a superponer. ¿Cómo se resuelve esto? Yo les dije que nosotros teníamos acá la distancia en desplazamiento químico absoluto, es decir, en Hertz. No dividida entre la frecuencia de operación del espectrofotómetro, sino en Hertz.
para que el espectro para que las señales den patrones de acoplamiento o de desdoblamiento, que es lo mismo, limpios, es decir, que se vea el acoplamiento entre ambas señales, se tiene que cumplir que el desplazamiento químico absoluto en Hertz sea mayor o igual a 10 veces J. ¿Sí? Si el desplazamiento químico de las señales es 10 veces más grande que la constante de acoplamiento, nosotros vamos a tener las señales bien definidas, es decir, el patrón de acoplamiento o de desdoblamiento bien definido. Y ustedes me van a decir cómo hago yo para cambiar el desplazamiento químico. O sea, porque nosotros sabemos que el desplazamiento químico en ppm es independiente y es siempre lo mismo en todos los espectrofotómetros que utilicemos. Pero el desplazamiento químico absoluto, es decir, no el que está dividido entre la frecuencia del espectrofotómetro que nos da en ppm, que nos da el delta, el desplazamiento químico absoluto depende de la frecuencia del espectrofotómetro. Entonces, si nosotros necesitamos que este desplazamiento químico absoluto sea más grande que J, lo suficientemente más grande que J, para que se produzca este desdoblamiento limpio, lo que nosotros necesitamos hacer es tener una frecuencia de operación más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el delta, el desplazamiento químico relativo en ppm va a ser siempre igual. Pero el desplazamiento químico absoluto en Hertz va a depender de la frecuencia de operación. No es que yo agarro y cambio en el espectrofotómetro la frecuencia de operación, sino que voy a necesitar un espectrofotómetro con un imán mucho más potente, ¿sí? O sea que lo que voy a necesitar es un espectrofotómetro distinto para poder tener una frecuencia de operación diferente. Entonces, fíjense, acá hay un ejemplo que está sacado del libro que les muestra cómo es la señal de dos grupos de hidrógenos no equivalentes entre sí a medida que cambia el desplazamiento químico absoluto. Que esté cambiando el desplazamiento químico absoluto, lo que quiere decir es que está cambiando la frecuencia de operación del espectrofotómetro. Estoy trabajando con espectrofotómetros cada vez más potentes. Y que sean cada vez más potentes, en definitiva, lo que me está haciendo es darme cada vez mayor resolución. En definitiva, lo que nosotros estamos buscando es tener cada vez más resolución. Entonces, a medida que aumenta la frecuencia de operación, porque fíjense que el delta nu se va haciendo cada vez más grande, este delta nu se hace cada vez más grande porque la frecuencia de operación se hace cada vez más grande, las señales se van resolviendo cada vez mejor hasta obtener esta separación, ¿sí? El patrón de desdoblamiento perfectamente limpio. Obviamente esto no es algo que uno pueda hacerlo así porque sí, porque si uno tiene un espectrofotómetro, tiene la resolución que nos da ese espectrofotómetro, ¿sí? Tendremos que cambiarnos a otro espectrofotómetro, obviamente muchísimo más caro, para tener una resolución mejor. Bueno, y una cosa que yo no les dije acá es que si bien el desplazamiento químico absoluto depende de la frecuencia de operación del espectrofotómetro, el J no. El J depende solamente de la estructura de la molécula, ¿sí? Entonces, en todos los espectros, el J es el mismo. En este, el J es el mismo, el J es el mismo, el J es el mismo, el J es el mismo. Lo que cambia y lo que hace que la relación delta nu J aumente hasta lograr la resolución, hasta que se cumpla este requisito, lo que está cambiando, digo, es la frecuencia de operación que hace que cambie delta nu y el J es siempre constante. Bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? Les pido perdón por haberme pasado, miren, 15 minutos. Pero bueno, me parecía que estaba bueno poder analizar esto. Si tienen alguna duda con respecto a esto, me pueden preguntar ahora. Y si tienen alguna duda con respecto a otro ejercicio que quieren ver ahora, también lo podemos ver ahora. Yo no tengo problema en quedarme. Así que díganme ustedes. Profe, Sí. yo tengo duda con el ejercicio 14 y 15. Bueno, pero esos ejercicios los vamos a resolver la clase que viene. Ah, bueno, está bien.
Así que la clase que viene, ni bien arranquemos, me lo consultás o los resolvemos directamente partiendo desde ahí. No, bueno, está bien, profe. Entonces no tengo dudas. Profe, Sí. yo pensé que la altura del pico dependía de la integración, pero usted dijo que no. Por ejemplo, si tenemos que bosquejar un espectro, ¿cómo sé la altura de tal señal? Bien, sí, en realidad lo que yo dije es que no es que la altura sea directamente proporcional. A ver, pero vamos a decirlo de nuevo. Si nosotros tenemos dos señales que no están acopladas entre sí y que son singletes, probablemente la altura sea proporcional a la cantidad de hidrógeno, ¿sí? A la integración. Lo que es estrictamente cierto es que lo que es proporcional a la cantidad de hidrógenos es en realidad el área abajo del pico. No la altura del pico en sí, sino el área abajo del pico. Si nosotros consideramos que tenemos singletes y que el ancho de los picos son iguales en ambos casos, entonces sí la altura también va a ser proporcional a la cantidad de hidrógenos. Lo que yo les recomiendo, si ustedes tienen que graficar espectros, es que no se vuelvan locos tratando de que el área abajo del pico sea la misma para dos cantidades de hidrógenos distintas, porque obviamente haciendo eso a mano es imposible, ¿sí? No les vamos a exigir en ningún momento que si ustedes, por ejemplo, tienen un caso como, a ver, como este que está acá, que tienen esta señal corresponde al CH3 y esta señal corresponde al CH2. Lo que es proporcional a los dos hidrógenos es todo lo que está pintado de color, ¿sí? Todo lo que está pintado acá es un área más grande que esta. ¿Qué es lo que ustedes deberían hacer para tratar de respetar eso? Sí, bueno, hagan la altura de este cuarteto un poco más baja que la altura de este triplete, ¿sí? Lo que sí quizás le puedan llegar a evaluar no es tanto la altura total de la señal, sino la altura relativa entre los picos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes tienen que hacer un triplete, no pueden dibujar una cosa así, ¿sí? Más allá de que lo hagan más alto o menos alto con respecto a otra señal, lo que ustedes no pueden representar es un triplete donde los tres picos del triplete tengan la misma altura, ¿sí? Esto viene lo pueden sacar las alturas relativas de los picos con el triángulo de Pascal, ¿sí? Que supongo que lo habrán visto en la teoría. Entonces, vamos a suponer el caso de que ustedes tengan que graficar, proponer el espectro de esta molécula. Lo más importante primero es que hagan el cuarteto a la izquierda del triplete, por empezar. Luego, importante también que no grafiquen el triplete con los tres picos del mismo alto, o que no grafiquen, por ejemplo, el cuarteto con los cuatro picos del mismo alto. Luego, si ustedes quieren ir más en detalle todavía y hacer el cuarteto un poquito más bajo que el triplete, como está acá, es correcto y lo pueden hacer, ¿sí? Lo que yo les decía era desde el punto de vista teórico y quizás desde el punto de vista matemático, que no es la altura del pico lo que es proporcional a la cantidad de hidrógenos, esta altura, sino el área total abajo del pico, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen que integrar, lo que necesitan es el área y no la altura del pico para calcular la cantidad de hidrógenos. Yo me refería a eso, ¿sí? Pero bueno, acuérdense que lo importante es que no hagan esto y que no hagan esto. Luego, si hacen el cuarteto un poquito más chico que el triplete, está bien, pero tampoco se lo vamos a evaluar tan en detalle. Bien, profe, gracias.